estrellas de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. En un momento de silencio pidámosle a Dios perdón. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, 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 piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Oremos. Pidamos por el eterno descanso, de manera especial, de la mamá del padre Germán May, que falleció hoy a medianoche, que se llama Filomena Cabrera Mesh, para que Dios no tome en cuenta sus culpas y le dé el eterno descanso. Pidamos también por el eterno descanso de Ismael Cruz Marín, David Monjes, Mario Jurado, Alejandra Montes Ruiz, Isaías Suárez, Guadalupe Camacho, Francisco González y Asunción Ruiz. Pidamos también por el cumpleaños en acción de gracias de Mario Eduardo Jurado Vieira, de Imelda García Rubio en sus 75 años de vida, y en acción de gracias de Marta Estela Torrija. Pidamos por la salud de Marco Ruiz y de Dana Maite, para que el Señor, si es su voluntad, les devuelva la salud. Dios nuestro, autor de los dones celestiales, que uniste en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida con la virtud de la penitencia, concédenos por sus méritos e intercesión, que si no lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan tomar asiento, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré.
Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como se le había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán, y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem, y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se les apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí pasó a las montañas al oriente de Betel y plantó su tienda entre las ciudades de Betel al poniente y de ahí al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, les medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Si gustan tomar asiento, por favor. El día de hoy, además de agradecer a Dios la oportunidad que nos da de compartir esta Eucaristía, creo yo que pues siempre al inicio de la Santa Misa pues es dar gracias porque nos da vida, porque nos da el poder respirar, el poder admirarnos de su creación, el poder alegrarnos de la belleza que es el mismo Dios reflejado en todo lo que nos rodea. Pues hoy celebramos a San Luis Gonzaga, un santo que pudiera compararse de una manera pues así simple, ¿no? Que fue como Carlos Acutis en su época, que en algún momento evangelizaba a los jóvenes, no solamente a viva voz, sino también por su testimonio, por su entrega, y en la misma oración colecta de esta Santa Misa, pues dice, en su inocencia practicando la penitencia. Si no lo podemos imitar en esa inocencia, pues bueno, por los años que ya llevamos, recorridos, en fin, que sí lo imitemos a San Luis Gonzaga en esa penitencia que hacía a diario por la salvación de las almas. Hoy en el Santo Evangelio queda demasiado claro la función que el cristiano debe de tener en todos los temas que implica pues una toma de decisiones. No juzgar para no ser juzgados. Y yo creo que ahora en este tiempo la iglesia está siendo juzgada por muchos que primero deberían de ver también la viga que traen en sus ojos. Porque queremos casi colocar a la iglesia en la Santa Inquisición, mientras que ellos pues viven una doble moral o situaciones muy complejas y delicadas. Por eso hoy quiero tomar también este tema que hoy nos implica al pueblo mexicano, sobre que en el año de 1929, un día como hoy, 21 de junio, se consumó la Guerra Cristera en México. Después de haber durado 3 años en lucha, pues hoy precisamente se concluye el 21 de junio de 1929. Y quiero leerles estas palabras. Oficialmente la Guerra Cristera en México, tras la firma de los acuerdos entre el arzobispo mexicano Leopoldo Ruiz y Flores como delegado apostólico del Papa Pío XI y el entonces presidente del país Emilio Portes Gil. Culminó así un conflicto de 3 años que enfrentó al gobierno mexicano con numerosos grupos de fieles católicos denominados cristeros, indignados por las medidas legales emitidas contra la iglesia y el culto religioso. Los cristeros tenían como su lema principal Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe. Se estima que más de 60,000 soldados del gobierno y 25,000 milicianos del bando cristero murieron. En declaraciones a Ciprensa en junio del 2018, el jurista y doctor en historia Jorge Adame, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que el origen del conflicto de la Constitución de México, es la Constitución de México del año 1917, que desconocía los derechos de la Iglesia, desconocía su personalidad jurídica, limitaba el número de sacerdotes, ponía restricciones muy importantes al culto público. Mera coincidencia con la realidad, ¿o cómo se dice? Algo así, mejor no lo digo bien para que no me logren a mí a veces decir que no debo de hacerlo. Recordó que esto generó una serie de protestas y las tensiones aumentaron con la llegada al poder del presidente Plutarco Elías Calles en el año 1924. En el año 1926 este presidente promulgó la Ley de Tolerancia de Cultos, conocida como Ley Calles, para hacer efectivos los artículos constitucionales contra la Iglesia. Con la Ley Calles, señala Adam, el jurista, se consideraba delito muchas actividades totalmente lícitas, como que un sacerdote esté en la calle con traje telar, es decir, su sotana, o que los religiosos estén reunidos en congregaciones, es decir, clausuraban todas las congregaciones religiosas, o que se enseñara religión en las escuelas. Ante las repetidas negativas del gobierno a derogar la Ley Calles, un gran número de obispos decidió suspender el culto el 31 de julio de 1926, día en que comenzó a regir la controversial legislación. La suspensión de culto impresionó muchísimo a la población. De pronto todas las iglesias están cerradas, no pueden bautizar a sus hijos,
no hay primeras comuniones ni misas los domingos, dijo el jurista. El gobierno respondió cerrando los templos, persiguiendo y arrestando a sacerdotes y dirigentes laicos. La violencia y esta violenta reacción estatal hace que muchos católicos decidan tomar el camino de las armas. Adame, el jurista, dijo que el movimiento cristero se produce en varios estados de manera espontánea. En cada lugar hay jefes locales, jefes regionales, militares y militares improvisados. En la Ciudad de México se constituye un grupo de intelectuales profesionistas, principalmente abogados, que constituyen la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, con el fin de conseguir recursos para apoyar el movimiento armado y procurar también dirigirlo. Eventualmente, precisó el jurista, se constituyó un mando único militar en el movimiento cristero bajo el mando del general Enrique Gorostieta Velarde. Este era un militar de carrera entrenado en el ejército que unificó y logró que el movimiento cristero llegara a controlar territorios en partes de Jalisco, Zacatecas, algo de Durango y Colima. ¿Cuál era la preocupación de la Iglesia en el sentido pastoral? Que la Iglesia no apoyó el movimiento armado, aunque tampoco lo detuvo. Resulta además que con la guerra se generaba el problema de que era el más grave, pues en México, en el año 1929, un país católico que no tiene culto público durante 3 años y aparte tiene a los sacerdotes perseguidos y casi todos los obispos fuera del país, era una gran crisis. Estaba el riesgo de relajación de los sacerdotes, la casi nula atención a los creyentes. Esto generaba mucha preocupación en la Iglesia y es la preocupación principal que tenía el Papa Pío XI, el entonces gobernante pontificio. En este contexto, Emilio Portes Gil asume el gobierno en diciembre de 1928 y abre un camino de negociación diciendo que se puede respetar ciertos derechos sin modificar la legislación. Los obispos, también apoyados por Roma, deciden aprovechar esta oportunidad precisamente para resolver el problema pastoral. Con la firma de los acuerdos, el problema político que generó el conflicto, la Constitución quedó sin tocar, la ley Calles quedó sin aplicar y las leyes constitucionales quedaron sin aplicarse. Se mantuvo un estado pacífico sin cambiar la legislación. Pero el problema pastoral se resolvió inmediatamente. Se reanudó el culto y al reanudarse el culto, la mayor parte de los levantados en armas, que se habían levantado porque no tenían culto público, decidieron dejar las armas y volver a sus actividades ordinarias. Entonces el movimiento militar también decayó mucho después de ese momento. El jurista de la UNAM destaca que la guerra cristera dejó varias enseñanzas para la Iglesia y el México de hoy. Y esto nos debe de resonar ahora en los oídos de toda nuestra Iglesia mexicana. Con la Liga Defensora de la Libertad Religiosa surge una nueva perspectiva, la de considerar la libertad religiosa principalmente como un derecho de los creyentes que el Estado debe respetar y del cual se deriva el reconocimiento de los derechos de la Iglesia, cosa que al momento no se lleva a cabo. Añadió que otra consecuencia es que el gobierno mexicano se da cuenta que esa ley no la puede aplicar y eso llevará a que en 1992, recordemos quién estaba al frente de nuestra República Mexicana, se reforma la Constitución estableciendo un régimen moderno de respeto a los derechos de los creyentes y de relaciones institucionales entre el Estado y la Iglesia. Adame, el jurista, subrayó también que la enseñanza de la guerra cristera para la Iglesia es que se debe cuidar antes que nada la formación espiritual de los laicos y hacerles ver la importancia de su participación en la vida pública. El gran bien que fue la participación de estos cristeros, muchos de ellos ya beatificados y que tengan actualmente la misma fortaleza que tuvieron los cristeros. Una mentalidad laica que persiste en México ayuda para que, lo que dice el jurista, a pesar de los cambios legales de la Iglesia en México, sigue con una voz disminuida en el debate público. Se ha insistido en que los obispos, por ejemplo, no pueden opinar sobre los asuntos públicos. Cuando han opinado acerca del aborto y acerca del matrimonio, se levantan denuncias en contra de ellos porque dicen que se están metiendo en asuntos políticos que no les corresponden. En este sentido, el jurista lamentó
que en el país permanezca una mentalidad laicista, que no respeta el derecho de libertad religiosa de los creyentes y el derecho de expresión de los creyentes y de los obispos. Y siguen pensando que la Iglesia tiene el interés de apoderarse del poder político para gobernar, lo cual es totalmente anacrónico, señaló. Hasta aquí la cita de este artículo. ¿Por qué se los quiero compartir? Porque estamos en una época de persecución religiosa, no solamente con armas, sino ahora una persecución ideológica. ¿Y esto qué implica? Que ya casi 100 años aún la Iglesia no tiene la voz que debería de tener en nuestro país. Porque si aún así, a pesar de las consecuencias que hubo en los años 1920 en adelante, ahora en el 2020 en adelante, pudiera suceder la misma circunstancia ante las iniciativas de ley que varios diputados han metido a la Cámara del Congreso a nivel federal, de que los sacerdotes o los pastores no debemos ni siquiera tocar temas que aluden a la ideología de género, ni a la familia, ni al aborto, ni a nada por el estilo. ¿Cómo poder nosotros pensar que en nuestro México hay esta libertad? Pues es triste, porque aunque muchos digan que no son colores los que identifican a los partidos, pero en muchas ocasiones sí, que en la gran parte de los casos, pues sí están en contra de esta iglesia. Y el temor, ¿cuál es? Que la misma iglesia se levante y la misma iglesia logre el dominio que en algún momento tenía, porque así lo tiene ahora. Entonces hay que hacer mucha oración, porque así como un día como hoy, pero del 1929, se consume esta guerra cristera, llegando a acuerdos desde el Vaticano con México, y en el 92, en una de las visitas del Papa Juan Pablo II, otra vez se abren las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Hasta entonces los sacerdotes podíamos tener ya una personalidad ante la nación y se nos da la credencial que nos identifica como ciudadanos hasta el 1992. Entonces quiere decir que la iglesia todavía aquí en México está siendo discriminada, y esa palabra la tenemos que utilizar. La iglesia en México está siendo discriminada, y ante la realidad de otros grupos que luchan por la no discriminación y se les da todo y al 100% el apoyo por parte del gobierno, a la iglesia se nos nulifica en toma de decisiones. Entonces, pues la situación está crítica. No pensemos en que la iglesia no debe tocar estos temas, por supuesto que sí. Así es que pues tenemos que hacer mucha oración, porque hoy no tiene que pasar desapercibido esta lucha de muchos hombres y mujeres, de sacerdotes, de religiosos, consagrados y consagradas, que decidieron luchar por sus derechos y sobre todo por la manifestación de su fe. Yo creo que es momento también para podernos ahora pues pronunciar ante las limitantes que tiene nuestra estructura de gobierno. Y hay que seguir motivando a nuestros fieles para que sepamos y se nos abran los ojos para darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Aún en medio de tanta falacia que existe, pues hay que pensar y tener esperanza en Cristo, que nos libera, que nos fortalece y sobre todo que nos invita a poder ver el bien común, el bien de los demás y sobre todo en la práctica de la justicia ante los más débiles. Que por intercesión de San Luis Gonzaga podamos nosotros contemplar también esa misericordia a través de la penitencia que nos invita al recogimiento. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Ofrecemos, Padre nuestro,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que ejemplo de San Luis Gonzaga participemos en esta Eucaristía revestidos con traje nupcial, a fin de que por medio de este alimento nos llenes de las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Pablo, nuestro obispo emérito Jorge. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos Ismael, David, Mario, Filomena, Alejandra, Asunción, Guadalupe, Isaías y Francisco, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados porque son muchos, sino mira la fe de tu iglesia que te quiere. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y presente en mi corazón, me abrazo y me uno a ti completamente. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones y almas consagradas según tu corazón. Amén. Oración de acción de gracias por la nueva diócesis de Cancún, Chetumal. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda clase de bienes espirituales. Nuestro corazón se llena de júbilo y proclamamos tu grandeza, porque has puesto tus ojos en la humildad de esta iglesia particular en estos 50 años de su caminar pastoral. Gracias por concedernos la dignidad de llegar a ser una iglesia diocesana. Míranos con ternura y misericordia y permítenos seguir construyendo la iglesia que tú quieres, en salida misionera, samaritana y misericordiosa. Una iglesia activa en los fieles laicos. Que juntos sigamos creciendo en esta misión que nos toca a todos y logremos la conversión pastoral. Haznos misioneros incansables según tu corazón. Te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe. A ella consagramos nuestra diócesis, implorando su protección y cuidado maternal. Amén. Oremos. Señor, alimentados con el pan de los ángeles, haz que te sirvamos con una vida limpia de pecado y que, siguiendo el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos, podamos permanecer siempre en acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haber compartido juntos esta Eucaristía. Podemos irnos en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos Gracias a Dios. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos.